Bien amigos, muy bienvenidos. Esto es Verdad y Vida y tenemos un enorme privilegio en esta mañana de encontrarnos en un lugar muy especial en el marco del evento Visibles de la Iglesia de Dios en el Uruguay Misiones Mundiales, el cual se está llevando a cabo del 11 al 13 de noviembre en Solanas, Punta del Este. Y entre estos privilegios tenemos la grata visita del obispo Eliezer Bonilla, quien es oriundo de México, residente en San Antonio, Texas, Estados Unidos, a quien desde ya le damos la muy bienvenida. Muchas gracias, estoy contento de estar con ustedes y participar de esta charla. Gracias, Pastor Eliezer, por venir a bendecir Uruguay. Ahora estamos en Verdad y Vida, que llega a todo el departamento de Cerro Largo por aire, por cable y al resto del mundo por las diversas aplicaciones. Fuera de micrófonos estábamos abordando un tema bien importante. Desde su óptica, ¿cómo ve el proceso social y político que está viviendo el mundo de hoy? Este tiempo es muy interesante, muy retador. Hablábamos de los efectos que está teniendo hoy en día en la cultura, ideologías, pensamientos, tradiciones que se han venido formando, que ahora están empezando a emerger en nuestros medios. Estados Unidos acaba de terminar una ronda de elecciones y se puede notar que hoy en día, más que diferencias políticas, ahora la gente se está debatiendo en diferencias ideológicas. Y entonces la iglesia se encuentra en medio de ese meollo donde estamos tratando de definir cómo ahora participamos de lo que se ha convertido en una realidad global. Desde la perspectiva de la Iglesia, estas nuevas leyes que se están promulgando, ¿interfiere la política en lo que es la práctica de la fe cristiana? Sí, definitivamente. Una de las cosas que estas leyes están haciendo es que poco a poco están tratando de encerrar dónde es que la iglesia puede participar, lo que la iglesia puede decir, las libertades que tiene la iglesia. Inclusive el ejemplo que yo daba acerca de nuestro contexto allá en San Antonio, en el 2013, que como esto es generacional, en el 2013 se establece una ley donde pues se defienden derechos, lo que se llama hoy en día los derechos humanos, que ahora poco a poco han empezado a abarcar áreas que verdaderamente no necesariamente atañen a lo que es el derecho humano, sino que simplemente son plataformas de preferencias, de tendencias, de lo que el ser humano pretende, su libertinaje, por decirlo de esa manera. En términos de eso, entonces la iglesia tiene una voz. Nosotros declaramos lo que la palabra de Dios enseña, declaramos lo que es la moral bíblica, y entonces ahorita estamos encontrando que dos corrientes se están encontrando y una u otra tiene que ceder. En ese contexto se defiende una ley de derechos, donde nosotros como iglesia cuando protestamos decimos, pero eso impacta a lo que la iglesia proclama. La respuesta es muy sencilla. Dentro de sus cuatro paredes ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero no lo digan en un foro público. Ese es el efecto que está teniendo el mover global, que ahora es global, en todo país, en todo lugar. Esto es lo que la iglesia está enfrentando. Entonces, a la iglesia se le está poniendo al margen. Sabemos que la iglesia siempre ha operado mejor en el margen, pero ahora legalmente se está forzando a que la iglesia permanezca en el margen. Antes estábamos en la periferia porque es parte del reino, pero podíamos entrar a tener voz profética. Hoy en día no. Ahora esa voz profética se está silenciando y eso es lo que estamos viviendo. Bien, absolutamente coincidimos en todo esto y disculpen amigos que seamos recurrentes en este asunto, pero
el humanismo no teísta, que es quien elabora esta agenda, la cual nos está afectando a Occidente, está, desde nuestra óptica, está concediendo más que derechos humanos, privilegios de la mujer sobre el hombre, de ciertos colectivos sociales sobre otros, porque todos somos ciudadanos de este país como de Occidente, en su caso Estados Unidos, pero se están aplicando las mismas reglas. Por eso yo siempre me refiero a Occidente, porque Estados Unidos es parte de Occidente y vemos que realmente las mismas leyes que se promulgan allá se están promoviendo en nuestro contexto, que es tercermundista, un país en vías de desarrollo. No obstante, las leyes... yo recuerdo en el 2007 visité por primera vez Bogotá, Colombia, y se estaba discutiendo entonces en el Congreso de aquel país la unión concubinaria. Empezó de a poco, ¿no? La unión concubinaria, con la excusa de que las parejas homosexuales tuvieran igualdad en cuanto al patrimonio a la hora de separarse. Y la misma ley se estaba discutiendo en simultáneo, acá en Uruguay, en Bogotá, Colombia, y en México. Sí. Entonces, son leyes digitadas. ¿Cómo lo ven ustedes desde su contexto? Bueno, en nuestro contexto muy similar. Cuando se empieza a debatir este tipo de ley en Estados Unidos, lo único que se decía, que suavemente, lo único que se presentía es que la pareja tuviera derechos legales de patrimonio, de herencia, que de ahí para allá no era más el interés, pero obviamente siempre hay intereses detrás de eso. Correcto. Hasta que en la presidencia del señor Obama, entonces oficialmente se legaliza constitucionalmente el derecho al matrimonio. Entonces, cuando hablamos de derechos y privilegios, poco a poco el choque cultural, el choque moral se está produciendo, porque otra vez volvemos a leyes que son incongruentes. Por ejemplo, si a mí me dicen, no se preocupe, pastor, usted está protegido por la ley porque usted tiene libertad de expresión religiosa, pero cuando me vienen y me dicen, pero por cierto, hay una plataforma de LGBTQ que también se tiene que defender, entonces yo le digo, como líder religioso, yo tengo un documento que a mí me demanda que yo debo hablar en contra de cosas que bíblicamente no son válidas. Entonces, ese choque, tarde que temprano, una de las dos va a tener que ceder. Y si ustedes se están dando cuenta, poco a poco, el que está cediendo es el foro, por decir, espiritual, el foro bíblico, el foro del reino, nosotros le llamamos, y entonces estamos entendiendo que el efecto es masivo, porque ahora estamos viendo en países, yo soy mexicano, que en algún momento, estoy hablando quizá que 15, 20 años antes, esto no fuera parte del vocabulario diario. Hoy en día es parte normal. Entonces, si fuéramos estrategas, como estrategas, esto sería el movimiento clásico de lo que se ha estado preparando. Esto no fue de la noche a la mañana. Estamos hablando de por generaciones se ha ido preparando esto. Nosotros apuntaríamos en Estados Unidos a los 60s, cuando se promueven cosas como hoy en día tan inofensivas como el no permitirle a los estudiantes tener un minuto de reflexión espiritual antes de comenzar las clases, ¿verdad? Cuando viene y se reta esto legalmente, se pierde en ese derecho constitucional, pues empezamos a ver el paso agigantado hoy en día de cosas que para nosotros antes se considerarían casi hasta ilógicas, porque si hablamos de qué es lo que Dios nos ha cedido a nosotros, que la Biblia habla acerca de que nosotros tenemos una revelación natural de parte de Dios que apunta hacia Dios.
esa revelación natural se está, de una manera no natural, se está infringiendo. Entonces, lo que se está viendo en este país, lo que se está viendo en Centro y ahora ya en América en general, ha sido algo que si lo marcáramos como espiritual, sutilmente ha sido parte de un plan maestro. ¿Usted cree que hay un ataque directo hacia la fe religiosa en estos tiempos que pretende de alguna forma erradicar? Porque empezó un proceso en la década del 60, 70, prohibiendo la oración en las escuelas Exacto. públicas de Estados Unidos. Como consecuencia de eso hubo un incremento de tiroteos, de abortos, de suicidios adolescentes. ¿Es verdad eso? Si se investiga justamente, esa es a la conclusión que se llega. O sea, no hay otra manera de verlo y de entenderlo. Hoy en día, ¿cómo es posible? Por ejemplo, esto se propone como para dar más libertad. O sea, esa fue la entrada, que necesitamos derechos y tener libertades. Pero lo interesante de esto es que mientras más libertades tenemos, más atados estamos. Nuestros estudiantes en Estados Unidos, ahora si ellos van a usar el famoso backpack, las mochilas que llevan, usted sabe que tienen que ser transparentes. Tanto estamos ahora cuidándonos de que alguien no nos agreda, que a los estudiantes en el énfasis de decirles, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran en su vida, pero a la escuela no pueden venir con una mochila que no sea transparente, de plástico. Qué increíble. Y yo digo, eso no es libertad, que tengan que pasar por una puerta que detecte metal para ver si traen portando armas. Entonces, si el efecto de los 60s para acá fue, no queremos que alguien invoque a Dios porque le estamos robando a ellos su libertad. Ahora, tristemente, la cultura ha tenido que crear peores restricciones que lo que la ley moral de Dios crea en nosotros, porque nosotros somos gobernados por eso y sabemos cómo respetarnos, cómo honrarnos. Jamás vamos a agredir a alguien, jamás vamos a ser antitolerantes, de ninguna manera, pero eso es lo que han tildado a la iglesia. Y entonces los ataques que usted refiere acerca de que si la iglesia está siendo atacada, tristemente sí, pero yo creo que la cultura no entiende el daño que se está haciendo cuando a la voz de la fe en Dios se apague. Como dijo el famoso Nietzsche, ¿no? Que después de que esto ocurra, cuando el superhombre se levante, dice, me temo que el siglo XX va a ser uno de los siglos más sangrientos de la historia. Y el señor Nietzsche tuvo la razón. Cuando se murió Dios, entonces, miren las estadísticas, y eso todavía estamos sufriendo, tristemente, los estragos de esto. Por algo él terminó 11 años de su vida en una clínica psiquiátrica, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que hemos apreciado es que se están redefiniendo los valores, o sea, lo que significa libertad para el humanismo liberal no significa lo mismo para un cristiano. ¿Cómo usted define el concepto de libertad? Libertad lo definimos a través del lente bíblico para nosotros, obviamente. San Pablo es un gran ejemplo de cómo él define libertad. Él define libertad casi en un término contradictorio cuando él dice, hay cosas que me son lícitas, pero no todas convienen, no todas edifican. En un contexto donde, si lo podemos tomar del contexto del primer siglo, cuando él está escribiendo estos libros, y los plantamos ahora, es como que él nos está hablando a nosotros. Correcto. Nos está diciendo, pueden hacer lo que quieran, pero esto no va para bien. Y él dice esto, como él es libre, dice, pero no voy a dejar gobernarme por esto. Entonces, nosotros definimos la libertad en términos de una sujeción voluntaria, que es de lo que él hablaba, ¿no? Él hablaba de ser un siervo, de un esclavo, a ese punto. Y claro, se sobreentiende que un esclavo no tiene voluntad propia, pero él dice al revés. En Cristo, yo entonces encuentro mi verdadera libertad.
porque todo lo puedo, ¿no? Él hablaba de contextos de sufrir, de tener suficiente, de pasar hambre, de estar holgado. Dice, pero eso a mí no me define, sino que todo lo puedo en Cristo. Eso es libertad. O sea, que él sentía que dentro de este marco en el cual Dios nos ha puesto, porque tenemos que entenderlo, nuestra fe en el Señor se establece con un Dios que no se rige por nuestras normas. Él es trascendente, Él está fuera de esto. Nos da el privilegio de descubrirlo a Él. Y en esa libertad encontramos que Él es justo, Él es bueno, que Él crea estas leyes morales que nosotros usamos para vivir en paz, que es lo que nuestro benemérito, ¿no? Benito Juárez nos promovía a nosotros, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero yo creo que él estaba hablando de otro marco, no el moderno. Hoy en día el humanismo está destruyendo la verdadera libertad. Correcto. ¿Usted cree que de acuerdo a los acontecimientos a nivel internacional, Cristo viene pronto? ¿Significa que esa profecía se está por cumplir? ¿Y qué precauciones debería tener la gente en ese sentido? Precisamente estaba viendo un artículo hoy en día. Hay un libro en la Biblia, se le conoce como el Apocalipsis. Ese libro, dependiendo qué lente uno use para interpretarlo, hay cosas que contiene ese libro que son, llamamos, proféticas, ¿verdad? Que son visiones que tiene el escritor. Y cosas que yo tengo mi existir casi 60 años ya. Yo creciendo en la iglesia oíamos de estas cosas proféticas. Cristo viene y se nos dice va a haber señales y estas señales van a indicar estas cosas y estas cosas. El artículo que yo acabo de leer, una de las cosas que dice la Biblia es que en el tiempo final va a haber una manera que a la persona se le va a poder identificar donde quiera que esté. No va a poder vender ni comprar si no tiene una marca. Nosotros le decimos la marca de la bestia. Correcto. Este artículo secular dice la marca de la bestia. Y entonces ya la tecnología está que hay unos chips famosos. Este chip que están promoviendo es donde usted no necesita ya tener su cartera ni sus documentos porque todo va a estar. Y lo único que usted va a tener que hacer es pasar su mano por un escáner que ya existe. Y yo digo, este documento se escribió hace 2000 años. Y hace 30 años yo leía eso. ¿Cómo va a ser eso posible? Entonces la tecnología que no está leyendo un libro, que no está diciendo, a ver qué dice Apocalipsis para que esto ocurra. Por ejemplo, el concepto también que dice, todo ojo le verá. Antes nosotros decíamos, ¿cómo será esto? Correcto. La televisión, pero ¿qué tal si tengo el televisor apagado y viene Cristo, por decir? Pues yo no voy a verlo. Pero ahora en día tengo un aparato que donde quiera que estoy, al instante, alguien me puede decir, mire el eclipse, mire el evento, mire el tsunami, y al instante todo el mundo está conectado. Les digo eso porque la Biblia dice, cuando empecemos a ver estas cosas, aparte de lo que dijo Jesús, dice, levanten su vista porque su redención está cerca. Entonces yo tengo que afirmar lo que dice la Biblia. Yo sería un necio si dijera, pero no creo porque han pasado 2000 años. Sí, pero hace un siglo, lo que estamos leyendo ahora, yo diría, la gente cuestionaría, diría, pues solamente la gente del Medio Oriente va a ver cuando Cristo venga, porque es allá donde Él va a venir en su vuelta. Pero ahora nosotros vemos que la tecnología nos da indicios que hay un libro que se escribió que dice que no está tan fuera de lo real. Yo sí creo que estamos cerca, que las señales nos están indicando que como en los días de Noé, es otra profecía bíblica, ¿no? Dice, entonces es que viene. Entonces yo estoy creyendo que como iglesia, estoy hablando a nosotros los creyentes, que como iglesia estamos viviendo en un buen tiempo donde dice la Biblia que en los tiempos finales se va a predicar este evangelio por todo el mundo. Y entonces se levanta, ¿verdad? Se levanta el pecado, claro que sí, pero hay una gracia que sobreabunda, que nos dice
que el evangelio se va a oír y que va a haber gente que va a escucharlo, porque va a llegar un punto cuando toda ideología termina en bancarrota. Hoy día, en nuestro contexto, está de moda atribuirle al universo ciertos poderes. Seguro. Y creer de que Dios es una energía. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué Dios no es una energía o sí lo es? ¿El universo qué significa versus Dios? Sí. Bueno, basándonos en lo que entendemos de la Biblia, la Biblia es una revelación, ¿no? Es un libro que es revelación de Dios. Dios revelándose a nosotros. Dios es persona, es entidad, no es energía, no es una idea. Y porque Él es un ser supremo. Yo afirmo mucho esta cuestión de es un Dios trascendente, porque si es trascendente, Él entonces está fuera de el espacio, el tiempo. Este Dios que se nos revela, leyendo precisamente en estos tiempos el libro de Juan, un libro precioso que habla de este Dios que se comunica, que se encarna. O sea, nosotros queremos entender a Dios, no vamos a poder hacerlo porque precisamente yo creo que el ser humano no teísta tiene que llegar a una conclusión de que hay algo más. Entonces, para ellos es energía, para ellos es el proceso de evolución, para ellos esto es algo que ocurre y no lo conocemos, la madre naturaleza. Todo tenemos que asignarle a lo que ya es nato en nosotros, que entendemos aquí muy dentro, sabemos que hay algo más. La Biblia nos lo revela otra vez, yo no lo descubro. Entonces, lo mejor es que Cristo viene y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, este Dios que es persona, que nos ama, que se identifica con nosotros, que sabe por lo que estamos pasando. Entonces, en mi concepto, yo me maravillo que aún la misma ciencia tiene que llegar a una conclusión. Entonces, lo más raro de esto, mis queridos, es esto, que hoy en día se le está dando una alta credibilidad a seres espaciales. O sea, que ya se ha convertido en una seria discusión de la ciencia que posiblemente hay seres extraterrestres. O sea, nos empeñamos tanto en negar que existe un Dios, pero estoy dispuesto a aceptar que es posible que existan extraterrestres, que fueron los que trajeron, dice el gran ateo Dawkins, ¿no? Que cuando lo presionan a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que creó la vida en este planeta? Dice, bueno, posiblemente extraterrestres trajeron semillitas de cualidades biológicas. ¿Se imagina? Entonces, en mi opinión, el Dios que se nos revela es suficiente para apuntarse a sí mismo. Y quien lo encuentra esa paz, esa libertad. Y entonces sabemos que este Dios tiene todo en control. Y que un día de estos, aún este planeta, hablando de los tiempos donde estamos en el pensamiento ecológico, ¿no? De salvar el planeta. Ustedes saben que el libro de Romanos, el capítulo 8, habla de que esta creación está gimiendo por ser redimida. Está volteando a su creador. Correcto. Y él dice, va a haber una nueva tierra, va a haber un nuevo mundo. Eso es la esperanza del creyente. Entonces, si alguien quiere simplificar la fe cristiana, yo creo que no está entendiendo lo profundo que es el legado que tenemos de parte de Dios en estos tiempos que la gente está buscando respuestas. ¿Usted cree que la ciencia y la fe en Dios son incompatibles o pueden compatibilizar? Yo sinceramente creo que son compatibles. La ciencia, puede ser científico seguro, y tener fe profunda en Dios. Seguro, la ciencia es el regalo que Dios nos ha dado para poder descubrir en la naturaleza, en el universo, lo que yo creo que nosotros no hemos llegado ni a una fracción de descubrir lo que es. Eso es la ciencia. La ciencia es el estudio de, ¿no? Un descubrimiento.
La ciencia no es la verdad. La ciencia nos dirige porque investigamos. Lo que Dios nos da entonces es que la ciencia nos da la oportunidad de descubrir. Y casi siempre lo que empezamos a descubrir es mucho más allá de que nuestra mente finita puede apreciar. Y entonces, en ese recreo que Dios nos da, pienso yo, podemos descubrir lo bueno de Él. Y lo bueno de Él está en la creación. Esto es bueno. La creación, mira a su alrededor. Precioso contexto de que podemos hablar de estos misterios, ¿no? Así es que la ciencia y la fe es compatible. Aún para la ciencia se requiere fe. Así es que... Correcto, sí. ¿Qué le diría a esa persona que no tiene fe todavía y está un poco atemorizada por las cosas que están sucediendo? Yo le diría que para eso vino Cristo Jesús. Cristo Jesús, que no se puede negar que voy a usar esta palabra, que este personaje existió. Nadie. Los que verdaderamente estudian esta vida no lo pueden negar, pero va más allá de eso. Él viene y nos revela a nosotros ese gran amor que Dios nos tiene. Y a lo mejor en este momento lo que usted puede hacer como un buen investigador, porque hoy en día todo el mundo quiere conocer y quiere saber, propóngase a buscar a Dios, propóngase a hacer preguntas, propóngase a indagar. Porque el que busca, la Biblia dice, va a encontrar, va a hallar, va a haber respuesta. En otras palabras, un corazón sincero, dice la Biblia, un corazón contrito, un corazón humillado, dice Dios no lo desprecia. Dios conoce nuestra sinceridad y quizá tú me estás escuchando en esta hora y tú dices, yo estoy atribulado en lo que estoy pasando. Hoy en día me llama mucho la atención que quizá hace un tiempo la ansiedad y la depresión no eran tan común en nuestros medios. Y yo digo, esto tiene que haber una relación cuando nosotros nos hemos alejado de la esperanza, cuando no podemos ofrecer esperanza. Imagínense que alguien diga, la vida es todo. Cuando se acabe esta vida, no hay nada más. Eso a mí me perturbaría, me llenaría de ansiedad, de frustración, donde yo diría, entonces esto no tiene sentido, no significa nada. Yo te diría al revés, la vida Dios nos las ha dado para que podamos descubrirlo a Él mientras podamos. Entonces yo te diría lo que la Biblia afirma, hoy es el día de salvación. Así es que hoy puedes decirle a Jesús, Señor, no lo sé todo, quizá no te conozca a plenitud, pero haz lo que dijeron muchos en la Biblia. Yo no sé quién es, yo no sé si es pecador, yo no sé quién es este hombre, pero me hizo bien. Él te hace bien ahora. Lo hizo conmigo, yo sé que lo hizo con este pastor, La Frenchi, en este lugar, y estamos aquí compartiendo simplemente esta jornada contigo. Me gustaría que pudieras hacer una oración por la audiencia. Claro. Si lo deseas, puedes orientar a cómo aceptar a Cristo y orar por ellos. El milagro más grande acerca de este Dios bueno es que Jesucristo, que vivió y murió, dice la Biblia que resucitó. Y por eso la Biblia nos dice en Romanos 10 que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice, él es salvo, ella es salva. Y en esta hora yo creo que quizá tú me estás escuchando y dices, ¿sabe qué? Yo en mi corazón estoy sintiendo, estoy creyendo. Pues ahí donde estás tú vas a decirle, Señor, yo por fe creo que tú eres el Señor y el Salvador. Si ese eres tú, aquí donde estamos, yo quiero orar contigo. Lo único que tú le vas a decir, Señor, yo creo que tú eres el Salvador del mundo y que moriste en la cruz por mí para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por alguien que esté escuchándome en esta hora, que esta conversación quizá le ha inquietado a considerarte a ti. Señor, y gracias por haberte revelado en este precioso plan de redención. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Gracias por dar tu vida por nosotros. Yo en esta hora pido que este milagro se efectúe en el corazón de quien esté conectado en esta hora, que haya abierto su corazón a ti. En esta hora, Espíritu Santo, yo pido que tú simplemente nos lleves, Señor, a ese momento donde podamos reconocer que tu amor es grande y poderoso. Yo bendigo, Señor, la vida de todos los que se conectan en esta hora
y declaro en esta hora que tu gracia está sobre de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha sido un gusto participar junto a ustedes de Verdad y Vida y tener con nosotros el privilegio de contar con la distinguida presencia Gracias. del pastor Eliezer Bonilla, obispo ordenado de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos, San Antonio, Texas, actualmente cursando un doctorado en liderazgo estratégico. Gracias, obispo Eliezer, por estar junto a nosotros. Un placer. Dios les guarde. Dios les bendiga. Nos reencontramos mañana, si así Dios lo permite.